Estamos en el este-oeste conversando acerca de la sentencia del caso Pavón, del caso de la Cueva, del caso Zacapa, con Javier Monterroso, asesor de la fiscal general, Philip Chicola, analista político, y Estuardo Oliva, abogado penalista. Y justamente hoy con Estuardo de vuelta. Cuando suceden ese tipo de cosas, el extremo es que el mismo Estado se convierte en el homicida, se convierte en el que viola esos derechos humanos y el que viola la ley, justificado e incluso aplaudido por parte de la sociedad por las condiciones y la cultura en la que se da. Pero como decía Felipe, se puede salir de tal de control, entonces ya cualquiera puede justificadamente asesinar a otro porque ya está dentro de las cosas que son razonablemente o socialmente aceptadas por las cuales hay que asesinar a alguien. Claro. Se nos sale de control esto por completo y perdemos la convivencia. Por supuesto, Quique, porque en este momento estaremos hablando de un Estado enemigo, un Estado que no respeta garantías, mucho menos cumple sus fines para el cual fue creado. Si nos vamos a la creación filosófica del Estado, este es un ente en donde todas las personas que se acuerpan en un pacto social ceden sus derechos en este aparato que va a administrar y va a mejorar sus derechos, los va a hacer mucho más protegidos y sobre todo más garantizados. Desde esta perspectiva, si el Estado se convierte en el peor enemigo del ciudadano, ¿en manos de quién estamos? El Estado se legitima por sí mismo en cuanto a violencia y el incontrolable actuar del Estado es lo que nos lleva a este tipo de situaciones donde uno se plantea. ¿Está bien que el Estado pueda usar la violencia a tal medida fuera del proceso judicial? No puede ser legitimado. En el caso que nos trae análisis, en este momento el Estado de Guatemala por sí mismo, yo creo que incluso podría ser responsabilizado desde el ámbito de derechos humanos. En este caso y en todo lo demás, obviamente en esa época de oscurantismo, en donde hubo grupos paralelos de poder, no sé, ¿dónde está Sicilia ahora? Hubo y yo creo que estamos todavía en un estado que ahora ha sido un poco más diluido, posiblemente, pero yo creo que hoy por hoy hay represión estatal que queda. Pues esa es la pregunta, Javier, porque se habla de esos casos. Está también la señora La Pola, que también está en persecución por un caso, no el mismo, pero por condiciones similares, o sea, por el mismo tipo de delito. Sigue pasando esto y seguimos teniendo estructuras dentro del Estado. Ojo, algunas estructuras pueden estar funcionando dentro del gobierno sin que haya una línea de mando, sin que haya habido una política del Estado que genere esto. Simplemente pueden ser actores individuales que, aprovechando su puesto de autoridad, ejercen estas funciones. Pero otras, que es la propuesta de ustedes en este caso, la hipótesis, es que en este caso sí había una política de Estado de aniquilar a ciertas personas, tipo la ley Fuga en su momento, en la época de Ubico. Es el caso, plantearon así la pregunta. Ustedes plantean que hay una hipótesis donde esto es una política de Estado. ¿Eso fue en el pasado? ¿O sigue habiendo una política de Estado de persecución y represión de ese tipo? Esta estructura operó durante este tiempo determinado. No hay indicadores que prevean que existe una estructura de características similares ni en este gobierno ni en el gobierno pasado. Como bien se ha mencionado, los índices de homicidios empiezan a bajar desde hace 3 años, ¿verdad? Alcanzan su pico precisamente poco después de este tipo de hechos. Empiezan a bajar cuando efectivamente empiezan a subir las condenas, como uno de los indicadores que se puede medir, entre otros que puede haber, por ejemplo, la creación del Transmetro en el eje central. Pero una de las hipótesis que se tienen también es que el número elevado de condenas que se han logrado, que se ha casi duplicado en el tema de extorsiones, en el tema de homicidios, en el tema de secuestros, ha venido también afectando la incidencia criminal de algunas estructuras. Todavía existen estructuras dentro del Estado que cometen una gran cantidad de delitos. Tenemos varias estructuras de policías que están siendo procesados en estos momentos por diversos delitos, desde secuestros, asesinatos, extorsiones o robos, pero no hemos detectado nosotros una estructura similar a esta que funcionó durante este periodo. Ahora, pero para que este sistema funcione tiene que haber una estructura de impunidad donde le da la orden a alguna autoridad superior civil y le da la instrucción a algún policía, le dice que les quiere matar a ese grupo de personas. Cuando van y los matan, le dice, bueno, pero si te cachan,
no te preocupes, vamos a encargarnos de que el auxiliar fiscal que esté designado esté con nosotros, lo vamos a arreglar. Si llegas con algún juzgado, vamos a arreglar el problema en ese juzgado y vas a salir libre, vas a salir limpio, no te preocupes de esto. Entonces la implicación es que no solo es en la fuerza de seguridad, sino que dentro del sistema de seguridad y justicia en general, incluyendo el Ministerio Público y el organismo judicial, donde también hay participación para crear este sistema de impunidad. De hecho, por ese mismo caso o casos similares está siendo procesada una estructura de ex fiscales, ¿verdad? Que estaban encargados, por ejemplo, de limpiar las escenas del crimen. Por lo menos esa es la acusación que presenta el Ministerio Público con la CICIG en este tipo de casos. De hecho, los mismos policías que ejecutaban extrajudicialmente a estas personas tenían todo el conocimiento para no dejar huellas, o sea, levantar los casquillos de la escena del crimen, cambiar la posición de los cuerpos. En el caso de Pavón, pues tienen a cabo toda una, digamos, maquillaje de la escena del crimen. Hay una escenografía montada para el efecto. Que como en todos los lados siempre hay deficiencias y siempre no hay un crimen perfecto. En este caso hubo unas fotografías que son las que publicó el periódico en su momento, donde se muestra primero, el argumento es que hubo una refriega, hubo un ataque en ambas direcciones con armas de fuego. Hay fotografías originalmente con los que va a ingresar y se ve a los que posteriormente aparecen muertos, se ven vestidos de una forma. Cuando aparecen ya muertos se ven vestidos de otra forma y los disparos no son consistentes con haber disparado a larga distancia, son disparos consistentes con distancias mucho más cortas. Se altera la historia por completo, pero en el área donde aparecen muertos no están los casquillos, no está la escena de lo que debió haber sido ese montón de casquillos por la refriega entre ambas partes. ¿Sabes? No, exactamente, hay una gran cantidad de pruebas documentales, testimoniales, videos, fotografías y análisis de la misma escena, reconstrucción de hechos, que da lugar a decir que no fue una tal refriega, que fueron a ejecutar extrajudicialmente a ciertas personas que ellos ya habían marcado antes porque tenían el control de las cárceles, y esto fue un hecho totalmente planificado. Por eso también es una ejecución extrajudicial. Por un argumento adicional ahí en este caso Javier dicen, bueno, ok, pero todo está basado en testimonios de criminales, de personas que están dentro de la cárcel y que cuentan esta versión de la historia, pero tiene que haber entonces también pruebas científicas, de información de balística y demás, que corroboran en todo caso los testimonios que están dando. En algunos casos hay prueba científica, en otros casos hay solo testimonios, pero no solo de criminales, también de otros agentes de seguridad que no se prestaron a ese tipo de acciones. Y aquí es donde recordemos aquella norma que establece que nadie está obligado a obedecer órdenes ilegales. Entonces, cuando a un policía le ordenan, tiene que ejecutar a un reo, él sabe que esa es una orden ilegal y no está obligado a acatarla. Si la acata, va a tener que ser responsable penalmente de los actos. Pero en estos casos también no se puede descalificar un testimonio porque es un testimonio de un reo. Si se está en una cárcel donde se cometen delitos, obviamente solo van a ser reos. Con esa estructura que plantea la hipótesis del Ministerio Público, e incluso también ese de Guatemala, el doctor Castresana plantea que esa estructura tenía dentro de sus integrantes que la lideraban o que ordenaban, aparte del sector privado. ¿Cómo se visualiza esa acusación que hace el doctor Castresana y que forma parte de la hipótesis del Ministerio Público? Bueno, ahí la hipótesis del doctor Castresana tiene que ver no tanto al sector privado como institución, sino la figura que representaba el entonces ministro de Gobernación, el señor Carlos Bielman, que recordemos a mediados de los años 90, pues fue un dirigente empresarial que participó en un poco en los procesos de retorno a la democracia después del autogolpe de Serrano. Pero yo creo que aquí regresamos a lo que hablábamos en el primer segmento, la individualización de responsabilidades. Es cierto, ya hay una sentencia que establece que hubo ejecuciones extrajudiciales, pero en esa misma sentencia se disgrega y se dice hay 4 culpables, hay 4 inocentes. En el caso de los inocentes, ya sea porque no fueron autores materiales, porque no participaron directamente del hecho o porque sencillamente no hay suficiente prueba para demostrar su responsabilidad, lo mismo tiene que ocurrir con todos los integrantes de la cadena de mando. Las diferentes instancias judiciales en Austria, en Suiza, en España, tienen que analizar, número uno, si los mandos estaban conscientes de lo que estaba sucediendo. Tienen que analizar si esto era una política, si había una orden vertical o si fue que las estructuras operativas dentro de las fuerzas de seguridad pues actuaron por su propio lado. O sea que al final de cuentas termina siendo responsabilidad de las instancias de justicia individualizar la responsabilidad y darle continuidad o no a las acusaciones.
Alguien al corte. Al volver vamos a regresar justamente con el tema de la ampliación de la investigación que solicita el tribunal al emitir la sentencia y con las implicaciones que estas sentencias podrían tener para los casos que se llevan en Europa en este momento. Vamos al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento.